Plantas, mujeres sabias y caza de brujas. Capítulo 6. De diosa a reptil venenoso. La mujer humillada pero sanadora. Las plantas como atención primaria. Hola, buenos días o buenas tardes y bienvenidos a este nuevo capítulo. Me despedí en la presentación anterior prometiéndoos que las mujeres sabias nos invitarían, así que las he pedido que nos preparasen algún suave estimulante y me han dicho que un café es una buena opción. Me cuentan que, según una leyenda, fue un joven pastor yemení llamado Caldí quien descubrió la planta del café. Caldí observó un comportamiento extraño en su rebaño de cabras que brincaba y saltaba enérgicamente tras ingerir los frutos rojos de un arbusto, hasta entonces desconocido. Sorprendido por este hecho, el pastor arrancó varios frutos y se los mostró a un superior religioso de un convento cercano. El religioso probó a hervir las bayas y beber la infusión resultante, pero era demasiado amarga y la desechó. Al tirar aquellos frutos al fuego, observó cómo, al tostarse, desprendían un agradable aroma. De nuevo probó a preparar una infusión con las bayas ya tostadas, descubriendo entonces lo que hoy conocemos como el café. Y mientras lo saboreamos, vamos a hablar de fiestas, dioses alegres, mujeres y nuevas plantas curativas y también estimulantes. Un ejemplo de fiesta que se celebra en Europa y en muchos de los pueblos de España es Beltane, lo pronunciaré en español. Es la fiesta de la fertilidad por excelencia. Se celebra el despertar de la vegetación dormida, el matrimonio sagrado entre el sol y la tierra, la regeneración de la vida y la exaltación de la sexualidad. Entre el campesinado, la noche de Beltane, se encendían grandes hogueras y las parejas salían a hacer el amor sobre los campos de cultivo, considerando que esto contribuiría a obtener una mayor y mejor cosecha. El palo de mayo forma parte de una tradición común a pueblos de toda Europa. Es el momento en que las preocupaciones y los miedos del invierno son desechados, dando paso a la exuberancia juvenil, la actitud juguetona y la sexualidad. La gente baila eufórica alrededor de los mayos, esos troncos clavados en vertical, en una representación simbólica de la unión entre la diosa y el dios, creando un círculo sagrado de abundancia. Es tiempo de excitación salvaje y día para apreciar el cuerpo y su capacidad divina para el placer. Se honra al sexo en su aspecto creativo, como portador de alegría y generador de nueva vida. Los niños concebidos en este día eran llamados alegremente venidos, y se decía que estarían bajo la protección de los dioses. Beltane es la reivindicación del cuerpo como algo sagrado. Hacer el amor en los campos asegura una buena cosecha en el otoño. El rocío, en su concepto mágico, era considerado una esencia destilada de la tierra por medio del fuego, el sol, una alquimia de la naturaleza espiritual de la madre tierra, en cuyo seno los manantiales y arroyos representan sus órganos femeninos con sus propiedades curativas. La madre tierra era la esposa del sol, ambas deidades donadoras de vida. Junto al agua, el rocío y el sol, la sangre menstrual es venerada por culturas indígenas y tradiciones espirituales de todo el planeta. Para estas culturas y tradiciones ancestrales, la sangre menstrual es la sustancia material de la generación, aquella a partir de la cual se genera el milagro de la vida. Por eso juega un papel central en sus mitologías y cosmovisiones. El ocre rojo es símbolo de la sangre. Según la mayoría de las hipótesis, en el universo simbólico prehistórico, el ocre rojo representa la sangre que sostiene la vida de todos los seres. Desde la época de los neandertales, culturas prehistóricas de todos los continentes enterraban, y algunos siguen enterrando a sus muertos bajo un manto de ocre rojo para propiciar su
renacimiento. Es el caso de los Imbas, un robusto pueblo de Angola capaz de habitar una de las zonas más inhóspitas del mundo. Cuando los primeros misioneros llegaron a su territorio en el siglo XV, intentaron que sus habitantes se adaptasen a la indumentaria europea, porque consideraban vergonzosa su forma de andar con tan poca ropa. Pero para los Imba era más importante mantener sus costumbres, así que optaron por retirarse a la parte más profunda del desierto, donde habitan hasta el día de hoy. La sociedad Imba es matriarcal y las mujeres son muy valoradas en la tribu. Ellas son las artesanas, las que construyen las casas, las propietarias del ganado y las dueñas de sus hijos. Y también es la responsable de cargar el agua a la aldea. La mujer Imba nunca se baña, pero hay que tener en cuenta que existen otros métodos de higiene igual de efectivos, concebidos por los pueblos que están acostumbrados a vivir con escasez de agua. Los Imba son mundialmente conocidos como la tribu de las mujeres de rojo. El color rojo de su piel se consigue con otjice y las protege de parásitos, de la sequedad del aire, de los fuertes rayos del sol y sobre todo de los insectos. El ojitse se elabora con grasa animal, arcilla, ceniza y resina olorosa de la Commiphora multijuga, o también llamada Omuzumba. Otro hecho que demuestra la importancia de la menstruación y la consideración de la sangre como símbolo sagrado es que existen culturas de todos los continentes que aún siguen celebrando la primera menstruación de las chicas con ritos de pasaje que marcan su paso de la infancia a la adolescencia. Además de los secretos propios de la sexualidad femenina, a la chica se la enseña que la menstruación es un don que la conecta con la madre tierra, que la dota de un estado de conciencia espiritual más elevado y que debe canalizar dicho estado tanto en beneficio propio como de su comunidad. Vemos aquí una ceremonia del amanecer, que es un rito de pasaje de la cultura apache, en el que durante 4 días se celebra la llegada de la primera menstruación de la chica. Sin embargo, no sabemos bien cómo y cuándo pasó. Quizá fue ocurriendo paulatinamente, pero el predominio de las diosas madres y el prestigio de la mujer como procreadora de vida y como imagen de la fecundidad y fertilidad de la tierra fue desapareciendo, hasta dar un vuelco tan enorme que de diosas las mujeres fueron convertidas en animales venenosos. Quedó el ruido y algarabía de las fiestas de la fertilidad y la naturaleza, pero como una cáscara sin el sentido profundo que las motivaba. ¿A quién benefició este cambio de mentalidad? ¿Cómo se fue produciendo hasta conseguir arrebatar el poder a media humanidad en favor de la otra media? Sin pretender ser un paleontólogo o historiador, voy a intentar poner algunos ejemplos de lo que he denominado el choque de los mundos y de cómo paulatinamente se fue minando la dignidad de las mujeres hasta conseguir demostrar que su única función era la de estar al servicio de los varones. He dicho demostrar entre comillas. Un ejemplo es cómo a partir del predominio de las religiones patriarcales, la menstruación no será algo digno, sino algo vilipendiado, como una maldición, una enfermedad, una anomalía femenina en relación con el hombre, una realidad inevitable que hace a la mujer impura. Incluso la luna se volverá en contra de la mujer. Así es que el sol representará al hombre, ya que es una constante fuente de luz, mientras que la luna, por ser cambiante y seguir un orden diferente, es la imagen característica de la mujer. Los cambios que se aprecian durante el ciclo lunar reflejan el mundo físico y psíquico de la mujer como un signo de
inconstancia y variabilidad, tanto física como espiritual. Para los persas, 800 años antes de nuestra era, la mujer que había tenido un hijo, igual que la mujer que estaba menstruando, era impura y se le aislaba por 4 o más días en un cuarto que tenía desparramada paja seca y alejada 15 pasos del fuego y el agua, que eran los elementos limpios. También estaba prohibido el coito y sólo podía ser realizado después de las ceremonias de purificación de los 9 portales del cuerpo. Unos 200 años después, en la India oriental, siglo VI antes de nuestra era, los ritos védicos de purificación de la mujer menstruante eran muy precisos y establecían que la mujer debía frotarse los dientes, hacer gárgaras 12 veces y lavarse manos y pies. Posteriormente, zambullirse 12 veces en el río y tras salir de él, frotarse con lodo que llevara estiércol fresco, volver a zambullirse en el agua 34 veces y repetir las friegas de lodo, repetir también la inmersión 24 veces más, frotarse el cuerpo con azafrán y para terminar otros 24 chapuzones. El Levítico, capítulo 15, versículos 19 al 23, dice: Cuando una mujer tenga flujo, si el flujo en su cuerpo es sangre, ella permanecerá en su impureza menstrual por 7 días, y cualquiera que la toque quedará inmundo hasta el atardecer. También todo aquello sobre lo que ella se acueste durante su impureza menstrual quedará inmundo, y todo aquello sobre lo que ella se siente quedará inmundo. Cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. En el siglo XVI, en plena persecución de la mujer, en plena caza de brujas, prevalecía la tesis de que la influencia de la luna era una prueba de que la mujer era un trabajo imperfecto de la naturaleza. Así que algunos pensarían que a ésta le hacían un favor quemándola. ¿Y ahora? ¿Ya se han pasado las ganas de estigmatizar a la mujer? Pues me parece que no. Fijaros, en algunas zonas remotas del oeste de Nepal, las mujeres y niñas son aisladas en cobertizos ruinosos durante su menstruación. En diciembre de 1916, la policía de Nepal investigó la muerte de una niña de 15 años que fue recluida en un cobertizo poco ventilado porque estaba menstruando. Para las comunidades que mantienen una antigua práctica hindú llamada chapadi, las mujeres son impuras durante su periodo y justo después de haber dado a luz, y por eso las aíslan. El chaupadi fue prohibido por el gobierno nepalí en 2005, pero aún está en vigor en pueblos remotos del oeste del país. Algunas comunidades que habitan en áreas remotas creen que sufrirán de mala fortuna y desastres naturales si las mujeres no son aisladas durante la menstruación. Mientras están recluidas, se les niega su dieta regular y no pueden ir a la cocina, ni beber leche, ni mirarse al espejo. En muchos casos tienen que ir a locales donde conviven con el ganado y sus excrementos. A veces están a cierta distancia del pueblo, pueden pasar frío o calor extremos. Se cree que muchas víctimas de esta tradición sufren de enfermedades físicas y mentales a lo largo de la vida. Está claro que con el cambio de dioses, la religión dejó de considerar sagrado el cuerpo de la mujer y lo humilló. Aquí vemos a un Machiruli Apolo, al que varias impuras seguramente le estarán purificando a él después de que las hubiese tocado, sin querer. Lo peor es ver cómo hombres sabios, influyentes como Aristóteles, tenían un pésimo concepto de la mujer. Atención a lo que dice en su Historia Natural. La hembra, debido a cierta incapacidad de confeccionar nutrientes en forma de semen, es un hombre incompleto
a causa de la frialdad de su naturaleza. Parecen hombres, son casi hombres, pero son tan inferiores que ni siquiera son capaces de reproducir a la especie. Quienes engendran los hijos son los varones. Son meras vasijas vacías del recipiente del semen creador. Bien, como veis, Aristóteles argumenta además de la inferioridad biológica de la mujer, la sujeción de ella al hombre por su inferioridad psicológica y moral. Al ocuparse de las partes de la familia, los divide en amos y súbditos. El amo, dice Aristóteles, es el esposo, y los súbditos aparecen divididos en tres especies: los esclavos, los niños y adivinar quién. Sí, la esposa. Aristóteles ignora que la subordinación de la mujer no viene dada por el orden natural, sino por un orden social cuyo principal soporte ideológico es el androcentrismo y, por consiguiente, la injusticia hacia las mujeres. Este pensamiento androcéntrico del mayor filósofo de la historia constituyó un ideario pernicioso que no solo tuvo influencia en la sociedad antigua, sino que se mantuvo en el medievo, en el Renacimiento y en la Edad Moderna. Aún hoy, sus ideas sobre la inferioridad de la mujer siguen vigentes en la jerarquía de la Iglesia y en numerosos gobiernos, los cuales establecen leyes injustas que discriminan a las mujeres. Aristóteles influyó, cómo no, en Plinio, quien 400 años después afirmaba la siguiente idea sobre la sangre menstrual. Nada es más notable que el flujo mensual de las mujeres. El contacto con él convierte el vino nuevo en agrio, las cosechas tocadas por él se vuelven yermas, los injertos mueren, las semillas en los jardines se secan, la fruta de los árboles se cae, la superficie brillante de los espejos en que es apenas reflejada es oscurecida, el borde de acero y el destello del marfil son embotados, las colmenas de las abejas mueren, y aun el bronce y el hierro al momento son afectados por óxido, y un olor horrible llena el aire. El probarlo hace enojar a los perros e infecta sus mordeduras con un veneno incurable. Añade algo más. Cosas terribles se han dicho acerca del monstruoso poder de las menstruaciones, cuya magia ya he discutido, de las que puedo repetir lo siguiente sin vergüenza. Si la fuerza de la mujer comienza a fluir en un eclipse solar o lunar, el año será irremediable, y aun si no hay luna, la relación sexual es pestífera o fatal para el hombre. La púrpura es contaminada por mujeres menstruando, así de grande es su fuerza. Pero en otras ocasiones, durante el periodo menstrual, si las mujeres caminan desnudas a través del campo, gusanos, escarabajos y otras pestes se eliminan. Metrodorus Descepsis dice que eso fue descubierto en Capadocia durante una infestación de escarabajos cantáridos y las mujeres caminaron a través de los campos con sus vestidos levantados por encima de sus nalgas. Bueno, estupenda medida de fumigación. Bien, no es de extrañar, a la vista de estas declaraciones de Plinio, que 250 años después, en el primer concilio ecuménico realizado en Nicea, ciudad de Asia Menor, hoy Turquía, el año 325 de nuestra era ya, se prohibiese la entrada a las iglesias de las mujeres que estaban menstruando. Es curioso que precisamente en el siglo IV, cuando se celebraba el concilio misógino de Nicea, se publicitaban también las obras de una mujer, María la Judía, considerada la primera alquimista de la historia, que ya parece que había actuado en el siglo I o II de nuestra era.
De su nombre viene el proceso del baño María, un calentamiento mediante el agua que evita que la temperatura aplicada a lo que se quiera calentar suba más de su temperatura de ebullición, o sea, 100 grados. María la judía fue la inventora también del tribicos, o alambique de 3 brazos, y del kerotakis, ambos instrumentos que todavía se usan. Fue la descubridora del ácido clorhídrico, inventó cientos de aleaciones metálicas, del pigmento negro María, creó aceites esenciales de flores. A ver, ¿qué creéis que pensaría esta mujer de esos varones que la llamaban animal venenoso? Imaginaros qué han debido sentir las mujeres en cualquier época y lugar en un mundo en que los hombres cultos, sabios o religiosos piensan que su menstruación es propia de una enfermedad, consecuencia de una maldición, de una carencia o sobre todo de una imperfección e impureza. La mujer durante milenios ha estado, y puede que todavía lo esté, atenazada por una doble pinza biocultural que la ha obligado a sentirse preocupada y muy ocupada con la menstruación. Si la tenía, debía ocultarla ante una sociedad que la estigmatizaba. Si observaba retrasos o modificaciones preocupantes en su flujo, debía tratarlos hasta conseguir estabilizarlos. Si el flujo desaparecía, podría ser indicio de un embarazo, por lo que su preocupación aumentaba, preguntándose por la oportunidad, evolución, repercusión, salud de ella y sus hijos. Incluso pensaría que tenía muchas posibilidades de que uno de ellos o ambos muriesen en el parto. Si deseaba conseguir que la menstruación volviese, ¿qué pasaría con el embarazo? ¿Y si no deseaba el embarazo? ¿Podría afrontar las consecuencias de presiones religiosas o sociales, su repudio, ostracismo o incluso castigo físico? Las mujeres sabias, las que tenían experiencia directa sobre todos estos aspectos, usaban el efecto de multitud de plantas para tratarlos, pero debido al carácter íntimo y a las consecuencias sociales, lo hacían con el máximo secreto posible. En el capítulo anterior dijimos que Trótula de Salerno fue la primera ginecóloga de la historia, pero además fue la primera mujer sabia que se atrevió a contradecir la idea de que la infertilidad era sólo imputable a la mujer, demostrando la responsabilidad del hombre, y eso en el siglo XII y contra todos los hombres. Explica que algunos hombres tienen los testículos demasiado fríos y secos, razón por la cual no engendran nunca, ya que su semen es inútil para la procreación. Cuando atribuye los defectos fisiológicos, enumera los siguientes síntomas. Si la concepción se obstaculiza por un defecto del marido, el fenómeno podría provenir de una falta de energía que no empuja el semen, o por humedad anormal del esperma o por falta de calor. Si es por falta de calor, el síntoma es la ausencia de deseo sexual. Si es por falta de energía, el síntoma es que el hombre tiene deseo, pero no logra la erección. Si, en cambio, es por un defecto del esperma, el síntoma es que el hombre produce poco o casi nada de semen, o tiene un esperma demasiado diluido, el cual, una vez dentro del útero y porque está demasiado diluido, sale de nuevo fuera. La ausencia de la menstruación, cuando no era causada por embarazo, se consideraba como un estado de extrema gravedad para la mujer, ya que causaba que los humores malos y corruptos abundaran dentro del cuerpo, que ese veneno se quedase ahí, y para solucionar ese problema se utilizaban remedios conocidos como emenagogos, es decir, que provocasen la menstruación, como el principio activo de la tuyona, que en distintas proporciones, de ahí la importancia de la experiencia, se encuentra, por ejemplo, en el ajenjo, la sabina, la melisa, el azafrán, el anís,
el hinojo. De algunas plantas abortivas tenemos registros muy antiguos, del 500 antes de nuestra era. Los abortivos son parte de una cultura de medicina herbal mantenida por mujeres durante miles de años. En la medicina popular germana se utilizaba orégano, tomillo, perejil y lavanda en forma de infusión o supositorio como hierbas abortivas. En Persia se utilizaba la canela y el alelí. Y sobre todo recurrían a la ruda, Ruta graveolens, cuyo contenido de principios activos como la arborinina, graveolina, citisina, etc., tienen fuertes efectos emenagogos y, por tanto, abortivos. Como sabéis, los efectos emenagogos aumentan la circulación sanguínea en la pelvis y el útero. También utilizaban la raíz del dentabrón, que es un helecho. Era muy usada por mujeres francesas y alemanas. Vemos así que el deseo de libertad reproductiva no es un fenómeno moderno. Lo reciente no es la existencia del aborto, sino su criminalización. La anticoncepción supo ser un arte femenino que combinaba hierbas, recetas pasadas de generación en generación, prácticas y conocimientos ancestrales. Durante siglos, las mujeres que realizaban estas prácticas eran las parteras, en muchos casos herederas también de un saber que se había iniciado con las sacerdotisas de los templos y los misterios de culto a las diosas. La partera era una mujer que luchaba permanentemente para defender la vida contra la muerte, pero a pesar de su pericia, durante miles de años, la posibilidad de que la madre o que los recién nacidos murieran era del 50%, casi un azar que la mujer o los hijos saliesen vivos en un parto. Las parteras eran mujeres con una especial vocación para cuidar, curar, prever, aconsejar. Habían recibido una enorme información oral a través de sus madres y abuelas sobre la espiritualidad y los misterios de la vida y la muerte. Creían en esa diosa madre, regeneradora y protectora de la vida. Confiaban en que, al igual que en la naturaleza, todos los humanos volverían a renacer. Estas mujeres adquirían un gran prestigio entre los suyos, conocían el poder de las plantas curativas, cuáles eran, dónde crecían, cómo y cuándo recolectarlas, cómo secarlas, triturarlas, conservarlas, mezclarlas en proporciones eficaces, cocinarlas, etc. A la mujer madre, cocinera, conservera, perfumista, decoradora, tejedora o alfarera, modista, sacerdotisa o artista que hemos ido viendo a lo largo de los anteriores capítulos, debe sumarse ahora la mujer sanadora. En todas las culturas y en todos los tiempos estas mujeres no sabían si eran los flavonoides, los terpenos, los alcaloides o las sustancias amargas quienes actuaban. Seguro que no sabían distinguir qué metabolitos organolépticos modificaban las moléculas del organismo en cada caso, pero sabían de modo empírico que había plantas más allá de los alimentos, de los condimentos, pigmentos o materias primas que actuaban como medicamentos, porque reducían el dolor, desinfectaban heridas y podían utilizarse para restablecer la piel, purgar, acabar con los vómitos, bajar la fiebre o reducir la agonía de los moribundos. La dedicación profesional de la mujer al cuidado de las personas es proverbial. Aquí vemos a mujeres egipcias atendiendo con una delicadeza extraordinaria a diversos pacientes. Parece que está vacunando esa mujer al faraón, o está otra tomando el pulso y viendo si las anginas se han inflamado. Y aquí una joven griega sostiene la cabeza de un enfermo mientras éste vomita. Es indudable que la lactancia es el primer modo de alimentar a las criaturas recién nacidas, y en el que la mujer demuestra su especial atención y cuidado. Ella es la que proporciona los nutrientes adecuados a cada fase del desarrollo
y las defensas inmunológicas fundamentales durante los primeros meses de vida, además de apoyo afectivo necesario para el adecuado desarrollo emocional de las personas. No podemos olvidar que el factor fundamental de sobrevivencia del ser humano no es sólo que nazca, que alguien lo geste y lo traiga al mundo, sino que además lo mantenga vivo, lo eduque y lo convierta en hombre o mujer. Y esa es la labor de la madre. Por supuesto que la lactancia era tan importante que debía protegerse. Cunina era una diosa romana de niños que cuida y protege a los bebés en la cuna. Su nombre se relaciona con el latín cune, que significa cuna o nido para pájaros jóvenes. Cunina tenía dos hermanas, Cuba, que protege a los niños pequeños mientras duermen en la cama, y Ruminia, la diosa de la lactancia materna, que aseguraba que fueran alimentados. Ambas eran necesarias para guardar la vida temprana del niño, en un momento potencialmente peligroso, dados los índices antiguos de mortalidad infantil. Cunina y sus hermanas recibían ofrendas de leche en lugar del vino habitual, como era apropiado para una diosa de niños. Cunina tiene todavía mucho trabajo que hacer. En la actualidad, cada año, 2 millones de recién nacidos fallecen en los primeros días. Los 20 países con peores tasas de mortalidad infantil pertenecen todos al África, siendo Níger el que registra la mayor mortandad del mundo, con un 15% el primer año de vida y hasta un 26% si se cuentan los 5 primeros años de la vida del niño. Noruega e Islandia, en el otro extremo, tan solo tienen un 0,3 y un 0,4 respectivamente de mortandad infantil. Los humanos hemos aprendido a reclamar atención cuando nos duele algo, aunque no sepamos lo que sea. Nuestro mecanismo es llorar. Los niños pequeños lloran por cualquier necesidad que quieren satisfacer. Dormir, cambiar de postura, mirar, salir, quedarse, porque quieren compañía o porque tienen hambre. Las mujeres madres aprendieron a eliminar el dolor de estómago de sus crías respondiendo a sus llantos de queja dándoles de mamar, y eso varias veces al día, durante cientos de días, con éxito evidente al menos en la mitad de los casos, pues los niños crecían hermosos y sanos. No tiene nada de extraño que, generalizando lo que pasa con sus bebés y con los niños pequeños, fuesen las mujeres las primeras en reducir el dolor del hambre de sus seres cercanos mediante los alimentos. Creo que todo lo que hemos visto anteriormente de búsqueda, recolección, preparación y conservación de las plantas, pescados o carnes fue la primera respuesta organizada, aprendida y enseñada contra el dolor, en ocasiones un fuerte dolor, el de querer comer. La comida fue y es la primera medicina utilizada por las mujeres. Y también las plantas, claro. Resfriados, dolor de barriga, diarreas, vómitos, tos, lombrices, hiperactividad o insomnio son algunos de los muchos ejemplos de trastornos leves que pueden tratarse con plantas. Una de las más utilizadas sería la manzanilla, la Matricaria camomila. Es un recurso fácil y gusta a los pequeños por su sabor más o menos suave. Se destina a aliviar el dolor de barriga que provoca llanto y a combatir diarreas, espasmos gastrointestinales y otros trastornos frecuentes como las náuseas, los vómitos, los gases y la falta de apetito. Es también una planta sedante, eficaz para calmar la excitación nerviosa o el insomnio. La malva silvestris, es muy rica en mucílagos, lo que hace de ella un remedio útil para la protección de las mucosas y la restauración de la piel, producida por el pis y los pañales de un niño pequeño, o más cosas como eczemas, granos, quemaduras superficiales, orzuelos y párpados inflamados, que son problemas de la piel. También suaviza la garganta y combate la tos. El sauco
Se ha utilizado como bálsamo para la fiebre. La bardana es cicatrizante, desinflamatoria y dermoprotectora. Se indica para favorecer la eliminación de granos, también forúnculos, acné, en niños ya no tan pequeños, o golpes, rasguños y moratones, que a menudo se hacen visibles en las piernas y los brazos. La melisa officinalis, tiene un efecto sedante suave, calma los nervios y reduce la hiperactividad. Puede administrarse en caso de insomnio y es útil para combatir los gases y los espasmos gastrointestinales. El jugo de la planta fresca se ha empleado de forma tradicional para aliviar las picaduras. También para curar contracturas tenemos la avena, la lavanda. Para problemas respiratorios tenemos el llantén, la violeta, el malvavisco, el eucalipto. Junto con la camomila, el árnica puede que sea la planta curarlo todo. En sus especies Arnica montana y Arnica camisonis. Contiene L-enalina, una lactona que es un ingrediente esencial para preparados antiinflamatorios, usados en su mayoría contra las torceduras, esguinces, contusiones, magulladuras. Bueno, me diréis que por qué hablo tanto de estos golpes y moratones, pero es que hay niños que necesitan otra cosa, además que simples flores. Forges es siempre muy oportuno. Era. Y las madres también necesitan a veces algo más que comprensión. La valeriana, la pasiflora, la tila, la amapola han sido plantas que se han utilizado como sedantes. Concretamente la amapola papaver roeas, no la somnífera, pero de esta misma, los pétalos contienen alcaloides, de los que se deriva su acción ligeramente sedante e hipnótica, y también mucílagos en abundancia, lo que les confiere un claro efecto, bueno, suavizante sobre las mucosas respiratorias. Es un excelente remedio para combatir la irritación de garganta y calmar la tos, sobre todo cuando ésta es persistente e irritativa. Administrada en pocas cantidades, calma los nervios, los berrinches e induce al sueño. Pero hemos pronunciado los nombres de papaver y alcaloides, y eso es un tema suficientemente importante para tratarlo de manera más particular. Por eso os invito a la próxima charla en la que hablaremos de cómo las mujeres sabias combatieron el dolor y cómo muchas se pusieron en contacto, según ellas, con sus ayudantes los dioses, para curar, pero ya también males mayores, aunque los buenos médicos solo podían ser hombres. Aquí tenemos al doctor Niflores. No tiene nada, es usted asaz hipocondriaco. ¿Y el hacha? Puros nervios. Uf, menos mal. Bueno, os dejo hasta la próxima charla con esta presentación de 44 plantas con aceites esenciales. No os costará descubrir cuáles son las que tenéis en casa, las que habéis utilizado, como remedios pues para tantas cosas como son los aspectos digestivos, las contracturas, los picores, las quemaduras, las contusiones, etcétera, etcétera. O bien a través de pomadas, o bien a través de infusiones. Han sido plantas de nuestro ambiente mediterráneo que han estado siempre en casa, a mano, para recurrir, como decíamos, como si fuesen medicamentos de una atención muy primaria.
Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.